Gracias por continuar con nosotros. Como habíamos anunciado al inicio del espacio, bueno, tendríamos las tres versiones de las tres principales fuerzas políticas del país, y en escena se encuentra un actor de primera línea y protagonista en esa redacción, porque ahí hay parte de su informe, contenido en el informe del presidente de la República, Andresito Van der Hoorn. Él es el director de la parte ejecutiva de los fideicomisos en República Dominicana, o solo del Banco de Reservas. Buenos días, primero, buenos días María, querido patrón, ¿cómo está usted? Un abrazo. Contento de estar aquí por primera vez, creo. Gracias. No, usted ha estado aquí otras veces, lo que pasa es que nos ha sacado los pies. Él estaba aquí en el otro gobierno. Sí, pero ahora nos ha sacado los pies. 2 años y medio después. No, ¿qué va? ¿Qué te pareció esta rendición de cuentas del presidente? ¿Se apegó al mandato constitucional? ¿Tu visión? Totalmente. ¿Tú eres un hombre de Estado? ¿Conoces? Sí, yo creo que totalmente. Yo estuve viendo las redes y sobre todo dándole seguimiento a la reacción de la oposición, la cual es legítima, muy legítima. Yo creo que eso aporta al proceso democrático, agrega valor social y económico a todos los procesos. Y estuve dándole seguimiento a eso y por un lado veía algunos análisis desde el punto de vista teórico, práctico, bastante ponderado, personas que se dedicaron a estudiar y a buscar rebatir con datos lo que el presidente tuvo a bien dirigirse al país. Y otros que lamentablemente vuelven con el tema de la predisposición, de decir que fue mentira, de una serie de argumentos que al final del día se caen porque no tienen sustento. Yo creo que el presidente hizo un ejercicio a su estilo, diferente a lo que hemos visto anteriormente. Hemos visto, por ejemplo, un estilo del doctor Leonel Fernández, abogado, manejo de la discursiva excelente, que iba enfocado mucho más a la parte de edición. Pero hizo una exposición ayer extraordinaria, la exposición como... Sí, porque eso es fuerte, ¿no? Veíamos luego un estilo más corto, más directo del expresidente Danilo Medina, y este tiene su estilo, ¿no? Es una persona estructurada desde el punto de vista de la practicidad, donde él entiende, y así lo ha hecho, de que tiene que rendir cuentas en cada uno de los aspectos. Y yo creo... La primera vez que hace un discurso tan largo, y sobre todo ahora en un año preelectoral, yo creo que le faltaron pocos temas. Yo entiendo que sí. Y yo creo que hizo un ejercicio a su estilo de él enviar un mensaje de que va cubriendo cada uno de los temas. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer un ejercicio también de análisis de la rendición de cuentas sobre la base de 3 aspectos. Primero, es importante analizar cuáles han sido los anteriores rendiciones de cuentas, tanto del 2021, 2022, 2023, y sobre esa base comparar. Lo segundo es también hacer una comparación sobre la base del contexto histórico, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tomando como referencia los discursos y las rendiciones de cuentas del doctor Leonel Fernández en el año 2009 y 2010, luego de una crisis internacional, producto de la crisis económica y financiera que salió de Estados Unidos, hacerlo cuando él tenía 3 o 4 años de haber llegado. Pero la característica de este año, yo comparto contigo la visión muy sustentada, no hay cómo rebatirla, de que el referente tiene que ser lo que él planteó en las 2 rendiciones de cuenta anteriores. En la primera estuvo marcada por la pena y el problema de la pandemia. No, y la pandemia, que todavía mal. está, en todos los discursos está la pandemia, como bueno, una forma de justificar. Eso hay que borrarlo del discurso. Sí, ya. El tema, como borró ya el Ministerio Público Independiente y la corrupción. En el segundo estaba marcado por la guerra de Ucrania. Así es. Lo entendimos. Ahora, hoy... Bueno, lo importante es... Promesas en el pasado se entendían, pero ahora no. Lo importante es ver la evolución. Y ahí es donde voy. Nosotros, si vemos el discurso del 2021, vemos que está dentro de un contexto. El crecimiento económico, un crecimiento constreñido, y cuando lo ven en el punto de vista internacional, somos el país que más crece. La recuperación, mamá. Y somos el país que más se recupera. Vamos al 2022. En el contexto histórico, un contexto de una guerra internacional que provoca crisis a nivel de la cadena de suministro y que crea inflación, vemos que es el país que más creció también en Latinoamérica, pero además que contuvo la inflación. Si lo vemos ahora también en ese contexto histórico,
seguimos siendo el país que más crece, seguimos siendo el país que más inversión extranjera directa tiene, y todos los indicadores de crecimiento del 2021, 22 y 23 han venido aumentando, todos. Desde el punto de vista económico, que es donde el presidente de la República más se subestimó, y yo creo que el presidente Luis Abinader sigue siendo quizás de los políticos más subestimados que tiene la República Dominicana. Y dentro de ese contexto, el presidente de la República se ha reivindicado, primero manteniendo una estabilidad económica y un crecimiento económico en cada una de las áreas. En cada una de las áreas, y eso es importante verlo, porque tú decías, bueno, la rendición de cuentas ¿en base a qué? ¿En base a compararlo con el 2010? No, en base a compararlo con el 2021 y el 2022, en base a compararlo con los escenarios del 2015. Es lo lógico. O compararlo con los países asiáticos, no, compararlo con los países de la región. Y dentro de ese contexto, nosotros vemos a un presidente Abinader enfocado en mantener ese crecimiento económico, esa estabilidad económica, porque ¿a quién apostaba la oposición? La oposición apostaba a que esa fortaleza económica de ese crecimiento que tuvo el país, que es innegable, se iba a caer. Que ese liderazgo que se tenía desde el punto de vista económico, la República Dominicana, en ese contexto de atracción de inversión extranjera, de crecimiento del turismo, de crecimiento de las exportaciones, del mantenimiento de los niveles de macroeconómicos, se iba a caer. Y no ha sido así. Ahora, ha crecido. Vandejol, perdóname María, en ese punto, yo aprendí como legislador que mi referente, si bien era, como tú muy bien planteas, irrebatible, con los años anteriores de mi proyección, el referente obligado era qué me propuse con ese presupuesto del año anterior. Y eso estuvo ausente, o sea, los parámetros. Por ejemplo, me propuse crecer 5.6, pero crecí 4.9. Me propuse una inflación de 4, pero tuve 9. O sea, no vi ese ejercicio que es el referente. Bueno, los presupuestos son presupuestos. Si tú te pones a ver también, el presupuesto siempre ha tenido un déficit, y quiero que el público lo entienda así, el déficit no es más que la diferencia entre lo que yo necesito ingresar y lo que voy a gastar. Correcto. Y los déficits que hemos tenido han sido menos de lo que se han proyectado. Por lo tanto, lo que se presupuesta no necesariamente es lo que se ejecuta. Y ahí donde lo que yo quiero referir es que, vuelvo y repito, el presidente de la República le dio respuesta a cada uno de los temas que el pueblo dominicano quiere oír. Y yo quiero, y vuelvo a insistir, que en términos, desde el punto de vista del desempeño que ha tenido el presidente consigo mismo, ha sido un desempeño económicamente bueno. Y en el contexto histórico, en el contexto regional, yo creo que ha sido uno de las rendiciones de cuentas que ha sido mucho más detallada. A usted le puede gustar, puede estar de acuerdo con lo largo, con lo corto, pero se le dio respuesta a cada tema. Y yo creo que es algo importante que hay que analizar. Y es el tema de que se le acusa mucho que el presidente no tiene obras. Y ayer se dio cuenta de que a pesar de todas las construcciones que tiene desde el punto de vista económico y de no seguir aumentando, que es algo que es importante recalcar, la oposición ha dicho muchas veces que se ha venido aumentando la deuda externa. Tú sabes, como legislador y conocedor de esos temas, porque viste eso muchas veces en el Congreso, que la deuda tiene que ver en función del Producto Interno Bruto. Si estamos creciendo como economía, si la deuda tiene que ver con relación a esa economía, no con lo del año pasado, sino con la relación a la economía. Bueno, la deuda externa se ha mantenido incluso por debajo. O sea, no tiene que ver con lo mucho que se coja prestado, sino no. con en el valor absoluto, sino no con, lo relativo. Con el crecimiento del PIB. Es muy sencillo. Entonces, si el crecimiento del PIB sigue en aumento, ¿por qué tenemos que coger más prestado? Porque la economía crece. Okay. Entonces, ¿qué resulta? Vamos a coger menos. Bueno, ¿qué resulta? Usted vive en una casa, ¿no? Y en esa casa usted tiene una serie de gastos. Y en ese caso usted está haciendo una serie de inversiones que tiene que ver con educación, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con la remodelación de su casa. Usted va aumentando todos los años. Si aumenta 10% su sueldo, si le aumentan 10% sus ingresos, en esa misma medida esos gastos también aumentan. Entonces, la deuda externa... Los gastos de la casa, no que yo voy a coger prestado para... Bueno, es que la deuda, los gastos de su tarjeta de crédito también suben también. Ajá. Porque es parte de su economía. Lo importante es no dejar de caer la calidad de vida suya. Porque si lo que hago es ahorrar mucho más
va en detrimento de la calidad de vida. Entonces usted le va a decir a mis hijos, yo voy a ahorrar más porque necesito ahorrar más y yo lo que voy a hacer es le voy a quitar calidad de vida. El presidente lo que ha hecho es mantener el nivel de deuda, bajarlo para mantener el nivel de vida. Y yo creo que algo importante dentro de ese contexto es el tema de la inflación. Se ha hablado mucho del tema de la inflación. Pienso que fue un error del presidente no decir lo que podrían hacer para combatir ese aumento en los precios, porque lo más criticado en el discurso fue no de la oposición, hablo de la gente en sentido general. Decir que con el salario mínimo de hoy se compra no más del pollo, ni del o sea, ni de se trata nada más de un jodido pollo. No, pero yo por creo, Dios. María, yo creo que Por Dios. vamos a ponerlo claro. Una información totalmente No, errónea. No, mira, yo creo que el presidente. Una cosa que tampoco la gente ni entendió. Bueno, yo creo que fue un tema, No debió ni tocar eso. No, es una analogía. Fue una analogía que él tomó como referencia a una información de unos jóvenes economistas que tomaron eso como referencia, porque existe, y sobre todo lo utiliza la revista Economist en Estados Unidos y a nivel mundial, lo que es el Big Mac Index, que es comparar lo que es Index, exactamente, en cada país hay un McDonald's, Sí. y el McDonald's tiene un componente de precios de carne, tiene un componente de precios de vegetales, tiene un componente de precios de energía. Explícaselo a la gente que compra un plátano a 40. Pero vuelvo y repito, él lo que hizo fue una comparación para poder decir que se ha mantenido. Y vuelvo y digo, eso es una comparación. Él no dijo que él lo piensa, sino que unos jóvenes economistas lo estaban haciendo. Lo utilizó como una referencia. Pero lo que vuelvo y repito es que aquí la gente tiene que entender de que la inflación se ha mantenido en base a unos gastos corrientes que han aumentado. Él explicó claramente cómo ha aumentado el nivel de gastos corrientes a nivel social, de cómo ha aumentado el nivel de gasto corriente a nivel de lo que tiene que hacer para el subsidio eléctrico, de cómo ha seguido aumentando lo que tiene que ver con el tema de los subsidios sociales. Eso es lo que contiene la inflación y eso ha venido aumentando. Malo es que usted coja ese dinero y diga, no, nosotros vamos a hacer ahora un país lleno de obras, pero esa inflación, ese costo social, esa inversión social se va solamente en obras y no en lo que tiene que ver con el manejo de la inflación. Ahora, yo creo que fue una propuesta desde el punto de vista ponderada, donde ha habido aumento en el gasto social, ha habido aumento en el gasto de inversión, pero sobre todo ha mantenido un estado de crecimiento y una economía dentro de un contexto histórico y de un contexto internacional que es desfavorecido. Solamente 20 países en el mundo van a crecer en el año 2023 y República Dominicana es uno de ellos. Eso es algo importante, eso es algo... sí, pero a mí me parece que ahí el país, República Dominicana, está como en piloto automático y que no creo, esa parte no crece creo, sola, eso es como la verdolaga. Ahora... No creo, ¿tú sabes por qué? Perdóname que te interrumpa. Ayer hubo un puede ser cualquiera el presidente y va a dar lo mismo. No creo, porque ayer hubo un hito histórico que quizá pasó desapercibido porque todo el mundo se enfocó en lo que tiene que ver con la rendición de cuentas del presidente. Pero el ministro de Hacienda, que estuvo ausente ayer en el Palacio Nacional por razones obvias que voy a explicar, lo invitó el Nasdaq. El Nasdaq no es más que el índice tecnológico en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, para que diera el campanazo que se invitan a grandes economías por la primera vez. ¿Por qué? Por el desempeño que ha tenido la República Dominicana desde el punto de vista económico y del desempeño que ha tenido desde el punto de vista del manejo de la economía. Porque hemos sido clasificados por primera vez, para que la gente lo entienda, las agencias clasificadoras de riesgo lo que dicen es qué riesgoso es un país para inversión. Y nosotros, de BB- que hemos tenido en los últimos años, mejoramos a BB. Eso hizo que los Estados Unidos, a través de las gestiones de Adriano Espaillat, nos dieran a nosotros la oportunidad de ponerlo en el mapa mundial de la economía, de la inversión, sobre todo en Wall Street, en Estados Unidos, para que nosotros fuera el Día Dominicano. Eso es un símbolo de que el manejo no es automático, como tú dices. Es un tema de que se ha manejado la economía desde el punto de vista monetario y fiscal, desde el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, con los mejores criterios. Y eso es importante para un país que está acostumbrado a un crecimiento económico importante, porque hoy en día
tenemos más turistas, tenemos más exportaciones, tenemos más inversión extranjera, tenemos en todos los renglones, estamos mejorando. ¿Y cuándo Pero todo eso más caro y no se refleja en la calidad de vida de todo la gente. eso, porque sigue siendo el desafío la redistribución de ahora, ese crecimiento. No solamente un desafío para la República Dominicana, Ajá. para Estados Unidos también, Sí. para Chile también, Sí, pero no para podemos Argentina también, comparar, pero es para poder comparar. Bueno, pero la panacea es la República Dominicana, según dicen ustedes. Es que República Dominicana, vuelvo y repito, es el país que más inversión extranjera directa está teniendo, porque es un país atractivo al crecimiento, porque lo que estamos viendo hoy, que cada persona está mejor. Tú no puedes decir que está peor que hace 20 años. Yo sí, yo estoy muy mal. Mira una cosa, Andresito. Usted tampoco lo puede decir. Andresito. Sería muy injusto de su parte, delante de Dios, una persona cristiana como usted, yo decir digo la que está verdad. peor que hace 20 años. Andrés, el presidente vuelve a abordar en el discurso el tema de la alianza público-privada, del fideicomiso, Sí. que va una cosa de la mano con otra, aunque ustedes han puesto a uno turulato porque no se sabe qué es lo que es alianza pública-privada, qué es lo que es fideicomiso público-privado, estamos confundidos. Pero bien, ¿cuál es la realidad de este proyecto? El gobierno ha sustentado las posibilidades de la inversión en República Dominicana en esa figura, pero no se ve, y ya vamos para el último año, ya esto terminó y no se ve nada. Bueno, es lastimoso ir a Bautas Rojas a hablar de que a través del fideicomiso público de Punta Catalina se iba A asaltar esa se iba a planta. saltar eso. Yo creo en eso, sí. Es lastimoso porque si ha habido un gobierno que ha sido transparente en el manejo de los recursos y en cómo generar esa alianza pública-privada y sobre todo esa confianza en las empresas públicas, ha sido este. Este gobierno recibió la Refinería Nacional de Petróleo con un déficit de 28 millones de pesos. Y estamos viendo cómo... Pero dejaba dividendos, según los informes que yo No. tengo, de 3 y 4 mil millones de pesos al año No, a la refinería. nunca en la vida, nunca en la vida. No, pero ahí están los informes. No, nunca en la vida. Te lo voy a mandar ahorita. La Refinería Nacional de Petróleo. sí. Sí. Dejaba en el año 2019 y 2020. No, los informes de Ferlucho dicen que dejaban 3 y 4 mil millones de pesos Es al que eso año. no puede ser, eso no puede ser, porque por primera vez está dejando beneficios. Pero no solamente eso, el Banco de Reservas. El Banco de Reservas en el año 2019 dejó beneficios de 10 mil millones de pesos. Este año dejó beneficios de 22 mil millones de pesos. Entonces, hoy en día el país requiere, no solamente la República Dominicana, de una inversión de la mano del sector público y el sector privado dentro del marco del respeto. Totalmente de acuerdo. Y por eso se utilizan mecanismos como la alianza pública-privada, que es una ley impulsada por el gobierno anterior, que se le dio continuidad ahora y que por primera vez se está implementando en el país. Recientemente vamos a tener la primera alianza pública-privada que ya se va a hacer a través en el puerto de Samaná y como bien dice el presidente, se va a licitar, ya que se tienen todos los estudios, se va a licitar la carretera que va a unir Santiago con Puerto Plata en menos de 30 minutos. ¿Qué va a hacer eso? Va a mover toda esa economía que Santiago lo necesita, ese vínculo. y Puerto Plata también. Por esos turistas que vienen en esos cruceros no tienen a dónde meterse en Puerto Plata. No Santiago está no ahí. solamente eso, te recordarás que Puerto Plata, una vez se cambió el destino de aeropuerto desde Puerto Plata a Santiago, el destino de Puerto Plata comenzó a bajar, porque la mayoría de personas y los vuelos vienen por Santiago. Eso va a unir a 30 minutos el aeropuerto de Santiago con Puerto Plata. Exacto. Eso va a dinamizar todo. Pero ¿y en Pedernales, por Dios? En Pedernales se está dando una construcción que el presidente anunció. Estamos hablando de una inversión solamente en este año de 300 millones de dólares. 300 millones de dólares en el sur. ¿Es Pedernales continuidad de Estado también? No. Sí, claro que sí, claro que sí. Y tiene que serlo porque Pedernal no se va a terminar con el presidente Luis Abinader. El presidente Luis Abinader se reelige en el 24 y en el 28 todavía van a estar haciendo inversiones. Pero esas inversiones, ¿quiénes las van a hacer? ¿La van a hacer el sector público solamente? No. Tiene que ser con una alianza del sector privado. Porque así mismo lo hizo Balaguer en los años 70 en Puerto Plata. Para fomentar Puerto Plata. Entonces, yo creo en eso, soy un convencido de eso. Hay diferentes formas. Está la alianza pública-privada, pero al final es importante que lo sepas, Ángel y María. La alianza pública-privada se sustenta sobre la base de un fideicomiso.
se sustenta sobre la base de un fideicomiso. Por lo tanto, el fideicomiso es un instrumento, y es bueno aprovechar, porque mañana nosotros vamos a tener un seminario internacional de las mejores prácticas internacionales de fideicomisos públicos, porque se ha hablado mucho del tema, por ejemplo, mexicano. México tiene fideicomisos públicos hace 70 años, y si bien es cierto, hay 2 o 3 fideicomisos públicos que se han manejado mal, hay 1000 y pico de fideicomisos públicos que se han manejado muy bien. Y ese instrumento no solamente está dándole fortaleza a todo el sur, sino también que está llevando a Santiago un monorriel, que es el Delfitran, que tiene una inversión de casi 50.000 millones de pesos, transparentes, a través de un fideicomiso. Ese fideicomiso también, que el gobierno del PLD inició muy bien hecho, en el año 2013, que va a cumplir 10 años este año, que ha permitido que nosotros tengamos una de las mejores redes de carreteras de América Latina. Y no se ha privatizado. ¿Por qué entonces hay que decir que se iba a privatizar Punta Catalina? Yo creo que es... ¿Cómo calificas entonces tú que fuiste testigo y además aportaste al informe del presidente? Porque muchos de los datos que él está ahí es parte del... Yo creo que fue un informe muy completo. Yo creo que fue un informe optimista. Yo creo que ha sido una rendición de cuentas en su estilo correcta, donde se abordaron todos los temas. ¿Y el pacto por la inmigración es necesario? Yo creo que sí. Yo creo que el tema de la migración va a ser un tema recurrente. No se resuelve en un gobierno. Vamos a tener eso la vida entera. Y el pacto lo que le da es continuidad de Estado y compromiso de continuidad de Estado. Porque si bien es cierto, el presidente Luis Abinader puede llevar a cabo acciones que mejoren el tema migratorio, por ejemplo, con el muro y una serie de otras acciones, lo importante es que el pacto le dé continuidad, porque va a seguir siendo, lamentablemente, un tema recurrente. Ojalá y la oposición le crea al presidente Luis Abinader. Hermano, muchas gracias. Gracias a ti, Ángel. Tenemos que completar este tema del fideicomiso, hermano. Cuando quieras. Hay que sacar... Hay mucha confusión. Sí, tienes que salir y venir con nosotros de nuevo, Andrés. Cuando quieras. Placer. Señores, gracias para María de los Ángeles, para mí un gran honor haber estado con ustedes. Gracias a Andresito por este ejercicio en la mañana de hoy. Nos vemos mañana en esta escena.